Bueno, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a hablar de física de los gases y de la respiración. Bien. Para hablar de los gases, vamos a estar hablando de materia en estado gaseoso. Esta materia, estas moléculas en estado gaseoso, van a carecer de forma y de volumen propio, como así tienen los sólidos y los líquidos. Bien. La atracción molecular en este estado es menor que en sólidos y en los líquidos, y su repulsión es muy grande, ¿bien? Por eso es grande la distancia entre las moléculas. Esta distancia puede reducirse aplicando, obviamente, fuerzas externas, ¿bien? Los gases son muy expansibles y muy comprensibles, o sea, los podemos tener, un volumen de gas lo podemos tener dentro de una habitación gigante, así como ese mismo volumen lo podemos meter en una cajita chiquitita o en un globo chiquito, ¿bien? Para hablar de gases vamos a hablar de algunas leyes que vamos a estudiar en la materia. Bien, la primera ley es esta, es la ley de Boyle-Mariotte. Bien, ¿qué dice esta ley? Dice que a temperatura constante el volumen que ocupa un gas es inversamente proporcional a la presión que soporta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un volumen de gas encerrado en un recipiente, por ejemplo un globo, y quiero disminuir ese volumen a la mitad, la presión que tengo que ejercer, que tiene que ejercer ese gas en ese recipiente va a tener que aumentar al doble. Bien, siempre entonces la presión por el volumen tiene que ser una constante, ahí como dice esa formulita que dice presión 1 por volumen 1, tiene que ser igual a la presión 2 por volumen 2. O sea que si una aumenta, la otra tiene que disminuir y viceversa. Bien. Les dejo un ejemplito acá que dice, si el volumen que exhala un paciente a una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, que es la presión que tenemos en el ambiente, es de 300 mililitros, ¿bien? ¿Qué volumen exhalará esa misma persona en un transporte aéreo si la presión atmosférica es de 500 milímetros de mercurio? ¿Bien? Y ahí vamos a hacer la cuenta entonces. Tenemos la presión número 1 es de 760 milímetros de mercurio y el volumen que teníamos en un principio es de 300 mililitros. Entonces, tenemos la presión que tenemos dentro del avión, que es de 500 milímetros de mercurio, y ahí vamos a tener nuestra incógnita, nuestra X, que sería el volumen número 2, el que exhala esa misma persona adentro del avión. Y ahí si hacemos la cuenta, vamos a obtener que nuestra X, nuestra incógnita, que era el volumen que exhala el paciente dentro del avión, es de 456 mililitros. ¿Bien? Otra ley, que es la ley de Charles y Gay-Lussac, va a decir que a volumen constante la temperatura de un gas es directamente proporcional a la presión. Esto quiere decir que si aumenta la temperatura, aumentará la presión, y si disminuye la temperatura, disminuye la presión. Por ejemplo, si pongo en un recipiente cerrado al fuego, en una olla, por ejemplo, en una de esas ollas herméticas, las partículas de gas subirán su temperatura y chocarán más rápidamente contra las paredes del recipiente, y por ende aumentará la presión y viceversa. Bien, o sea, si bajo la temperatura del fuego, por ejemplo, las moléculas de gas dentro de ese recipiente hermético van a disminuir su velocidad y por ende disminuir su presión. Bien. Por otro lado tenemos la ley de Dalton, que es la ley de las presiones parciales. Es una que dice que en una mezcla de gases que no reaccionan químicamente entre sí, la presión total es igual a la suma de las presiones parciales, es decir, la presión que ejercería cada gas si estuviera solo. Bien, entonces, repetimos, vamos a decir que si tenemos una mezcla de gases dentro de un recipiente, que obviamente no reaccionen químicamente entre sí, o sea, no formarían otro tipo de elemento, la presión total es igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada gas por separado. ¿Bien?
Bien, y vamos a hablar un poquito de ventilación y respiración, que son dos conceptos diferentes, bien, que quiero que queden claros. Cuando hablamos de ventilación, vamos a estar hablando al fenómeno de entrada y salida de aire dentro y fuera del pulmón gracias a la presión negativa. Bien, nosotros respiramos por presión negativa, que es diferente a la presión que genera el aire para entrar, por ejemplo, en una ventilación mecánica, con un respirador, alguien que esté internado con una asistencia respiratoria mecánica. En ese caso, el aire entraría por presión positiva. Esto es bastante dañino para las estructuras del pulmón. Bien, entonces nosotros cuando hablamos de ventilación vamos a hablar de la entrada y de la salida de aire dentro y fuera de los pulmones por presión negativa. Bien. Entonces, dicho esto, vamos a diferenciarlo del concepto de la respiración. Bien, la respiración es un proceso biológico por el cual se utiliza oxígeno del aire y se elimina al exterior dióxido de carbono producido por la combustión en las células. Bien, el intercambio de gases es un proceso de difusión por gradiente de presiones, o sea, el gas la molécula de oxígeno y la molécula de dióxido de carbono va a pasar a un lado y a otro de la membrana del alvéolo por una diferencia de presiones. Bien, entonces vamos a decir que el aire ingresa a los alvéolos gracias al gradiente de presión, bien, debido a los movimientos del tórax, por esto que les decía de la presión negativa. Al aumentar el volumen del tórax por el trabajo de los músculos inspiratorios, la presión disminuye, bien, y acá estamos nombrando un poquito lo que hablábamos hace un rato de la ley de Boyle-Marriott, bien. El diafragma es el más importante de todos los músculos inspiratorios y es suficiente por sí solo en una respiración tranquila, bien. La expansión de la caja torácica se acompaña de la expansión de los pulmones, bien, debido a que la pleura visceral está adosada a la pleura parietal por esta presión negativa que les nombraba de la cavidad pleural, bien. La expiración ya es un proceso pasivo, no necesitamos de los músculos, como si necesitamos del músculo del diafragma para la inspiración, bien. Es un proceso pasivo gracias a nuestra elasticidad pulmonar, bien, reforzado por los músculos expiratorios, bien, como el recto anterior del abdomen, los intercostales externos, bien. Pero estos músculos son solo un refuerzo, pasivamente podemos expirar tranquilos, bien. La presión alveolar, como dato de color, es menos 1 miligramo de mercurio en la inspiración y más 1 miligramo de mercurio en la expiración. Ya les digo, es un dato de color para que lo sepan, bien. También les voy a nombrar la presión transpulmonar, que es la diferencia entre la presión que hay entre el interior de los alvéolos y la que hay en las superficies externas de los pulmones, bien, o sea, la presión pleural. Y es una medida de las fuerzas elásticas de los pulmones que tienden a colapsarlos en todo momento de la respiración, bien, que gracias a un surfactante que ya se los voy a nombrar, esto no pasa de que colapsen los alvéolos, los pulmones, bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es esto de la distensibilidad pulmonar, bien. La distensibilidad pulmonar es la resistencia del pulmón al estiramiento, bien, que depende de dos factores. Por un lado, de la extensibilidad y la elasticidad de los tejidos pulmonares, bien, o sea, del tejido del parénquima pulmonar, de la pleura, bien, y por otro lado, de las propiedades de un film acuoso que recubre las paredes alveolares, que era este surfactante que les decía recién. Bien, ¿qué es el surfactante? Es entonces un líquido, un
que recubre a los alvéolos, que va a disminuir la tensión de la superficie y va a evitar el colapso alveolar. Bien. Entonces, gracias a él es que no se nos, no se nos colapsan los alvéolos después de cada expiración, que si no lo tendríamos sería lo más lógico que pase. Y si algún alvéolo colapsa, después es muy difícil volver a inflarlo, ¿bien? Porque necesitaríamos mucha fuerza. Entonces, gracias a este film acuoso que secretamos cuando somos un embrión en los últimos meses de embarazo, que sin él seríamos incompatibles con la vida. Por eso cuando estamos llegando a término de un embarazo y hay algún riesgo de nacimiento prematuro, a las embarazadas se les hace adquirir algún corticoide y demás para acelerar la generación de este surfactante, porque si no, ese bebé si nace sin surfactante, en la primera expiración le colapsarían todos sus alvéolos. Bien, acá les puse un dibujito de dónde estaría el surfactante, ahí en las paredes del alvéolo pulmonar. Y vamos a hablar un poquito entonces de lo más importante de la respiración, que es la difusión de estos gases a nivel alveolar. Bien, desde el alvéolo entonces, donde la presión parcial de oxígeno, o sea, dentro del alvéolo, es de 104 miligramos de mercurio. Esto sí, anótenlo, estos números son importantes. El oxígeno va a difundir al capilar pulmonar, o sea, en el dibujito es el tubito, el capilarcito, la venita que está pasando por ahí. Entonces, entonces decíamos que dentro del alvéolo vamos a tener 104 milímetros de mercurio y en el capilar pulmonar la presión de oxígeno es de 40 miligramos de mercurio, o sea, mucho menos, vamos a tener mucha menos presión parcial de oxígeno en el capilar que en el alvéolo. Entonces, por esa razón es que las moléculas de oxígeno van a difundir por esa diferencia de presión hasta llegar a un equilibrio de 104 milímetros de mercurio de ambos lados, tanto a nivel capilar como a nivel dentro del alvéolo. Entonces, ¿qué está pasando? Se está llenando de moléculas de oxígeno el lado capilar del alvéolo. Bien. Por el contrario, el dióxido de carbono va a pasar de las células, que vamos a tener una presión parcial de 46 milímetros de mercurio al intersticio, y a la sangre venosa, que vamos a tener 45 milímetros de mercurio. Acá vamos a tener más chiquita la diferencia de presiones, pero igual hay una diferencia, y por esa diferencia es que el dióxido de carbono va a ir hacia al capilar pulmonar y va a difundir hacia los alvéolos, que ahí vamos a tener una presión parcial de dióxido de carbono de 40 miligramos de mercurio. Bien, o sea que dentro del alvéolo la presión parcial de dióxido de carbono va a ser menor que en el capilar que le pasa cerquita. Entonces este dióxido de carbono va a pasarse hacia el alvéolo y ese aire alveolar después será exhalado y será expulsado hacia el exterior. Bien. Entonces vamos a decir que cuando el oxígeno ha difundido en el capilar pulmonar, será transportado después por la hemoglobina, que son estas proteínas que acá la tienen dibujadas en el capilar. Son los transportadores de oxígeno, son proteínas transportadoras de oxígeno, ¿bien? Que la vamos a encontrar en el interior de los eritrocitos, de los glóbulos rojos, que va a transportar el oxígeno hacia los tejidos donde lo necesitemos, gracias a uniones químicas, ¿bien? Entonces, ahí tenemos un dibujito de los glóbulos rojos con la hemoglobina, la cual va a transportar, como si fuese un camioncito, a las moléculas de oxígeno y las va a llevar hacia donde las necesitamos.
o sea, un tejido muscular, a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Si estamos haciendo ejercicios nos lo va a llevar a los músculos y demás, ¿bien? Y después va a viajar solita de nuevo hacia los capilares pulmonares para llenarse de oxígeno nuevamente y comenzar un ciclo nuevo, ¿bien? Entonces, vamos a hablar un poquito de saturación, que es el dibujito que les puse a su derecha. Es un saturómetro, bien, que tanto han hablado estos últimos años con el tema del COVID, de la saturación, de la importancia de controlar la saturación, bien. ¿Qué es la saturación de oxígeno entonces? Es la medida de la cantidad de oxígeno disponible en la sangre arterial, bien. Vamos a estar hablando de la cantidad de oxígeno que está siendo transportado por la hemoglobina, bien. Vamos a decir que se considera que el porcentaje adecuado y saludable de oxígeno en sangre es entre el 95 y el 100%. ¿Bien? ¿Qué quiere decir este porcentaje? Quiere decir que el 95 o 100% de nuestra hemoglobina está transportando moléculas de oxígeno. ¿Bien? Por eso se dice saturación, porque si tendríamos el 100%, o sea, todas nuestras hemoglobinas llenas de oxígeno, estarían saturadas porque no pueden llevar más oxígeno, ¿bien? Entonces, cuando la saturación se encuentra por debajo del 90%, o sea, menos del 90% de nuestras proteínas de hemoglobina no tienen, digamos, están llenas de oxígeno, se produce una hipoxemia, ¿bien? Y acá les puse la famosa curva de saturación de la hemoglobina. ¿Qué quiere decir esta curva? Bien, esta curva habla de la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. ¿Qué quiere decir esta afinidad? Nosotros llenamos las hemoglobinas de oxígeno cuando hay mucho oxígeno ahí difundiendo desde el alvéolo capilar. Pero, ¿qué pasa si yo empiezo a transportar esta hemoglobina hacia los tejidos? ¿Bien? ¿Qué pasa si no la soltaría la hemoglobina? No tendríamos oxígeno disponible, pero la hemoglobina es bastante inteligente para cuando llega a un tejido donde necesita oxígeno, de saber soltar estas moléculas de oxígeno para que sean utilizadas por los tejidos. Entonces, ¿qué quiere decir esta curva? Esta curva va a relacionar la saturación con la presión de oxígeno, ¿bien? Porque esta hemoglobina tiene una manera reversible de unión con la hemoglobina, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la presión parcial de oxígeno en la sangre es alta, o sea, tengo mucha cantidad de oxígeno alrededor en la sangre, que esto pasa cuando estoy en el capilar cerquita del alvéolo, en donde mucho oxígeno, difundió hacia la sangre, ¿bien? Entonces, cuando la presión parcial de oxígeno alrededor es muy alta, el oxígeno se va a unir a la hemoglobina. Entonces, cuando la hemoglobina empieza a viajar por los capilares sanguíneos y se acerca a un tejido donde está consumiendo mucho oxígeno, la presión parcial de oxígeno en ese sector va a ser mucho menor. Entonces, cuando la presión parcial de oxígeno disminuye en la sangre, esta hemoglobina va a soltar a mis moléculas de oxígeno para que sean utilizadas por esos tejidos que están consumiendo ese oxígeno. Bien, entonces en ese caso el oxígeno se va a liberar de la hemoglobina y obviamente va a ser captado por esos tejidos que la andan necesitando. Bien, bueno, esta es toda la información que van a tener en la clase de hoy. Obviamente esto van a leerlo tranquilos. La clase está grabada para que puedan pausarla, volverla a escuchar cuantas veces sea necesario. Y es un complemento, como decimos siempre, para la lectura y el estudio. Bien, espero que les haya servido. Y bueno, cualquier cosita como siempre, las dudas las vamos a tener en la clase sincrónica. O
al mail del campus virtual. Bien, los saludo y hasta la próxima.